8 de la mañana, 55 minutos. Es momento de darle la bienvenida al senador de Cabildo Abierto, a Guillermo Domenech, para hacer un balance de alguna manera de lo presentado por el presidente la semana pasada en la Asamblea General. Posteriormente hubo reunión de la bancada multicolor. De todos estos temas estaremos dialogando con Domenech. Bienvenido, ¿cómo anda? Bueno, un gusto estar en este programa que tiene un nombre tan lindo como Arriba Gente, ¿no? Intentamos dar impulso y energía para toma de decisiones claro que acertadas. Claro que se necesita de eso. Reflexión mañanera. Bueno, senador, ¿con qué se quedó de todo lo anunciado por el presidente la semana pasada? Bueno, a mí en lo personal me alegró muchísimo porque me da la impresión de que se comienza a transitar por un camino que Cabildo Abierto ha tratado que se recorra una y otra vez, que es el del alivio tributario para la población y para la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, yo digo que ese alivio es de 150 millones de dólares, podría ser más, pero es un comienzo y me parece que es la percepción de que en el Uruguay hay una cierta injusticia tributaria, en que hay un sector de la población y un sector de las empresas que tiene sobre sus espaldas todo el peso de la tributación, mientras que hay otro sector que es favorecido con exoneraciones de todo tipo, y eso crea una discriminación y una dificultad, a mi juicio, para el futuro que hay que resolver de alguna manera y que no es fácil de resolver. Además. De esto que usted menciona, ya hay críticas, ¿no? Una es que, de alguna manera, los cambios que hubo al inicio del periodo de gobierno ya pagaron casi en su totalidad lo que se descuenta ahora, como la tarjeta de crédito, ¿no? Los puntos, de alguna manera, uno los paga antes. Y por otro lado, que no se apuntó a los sectores más desprivilegiados de la sociedad, sino más bien a una clase media, ¿no? Bueno, comenzando por esto último que usted señala, es muy importante preservar a la clase media, porque la clase media es la que ha marcado el diferencial del Uruguay con el resto de las naciones de Hispanoamérica, y hoy en día esa clase media uruguaya está en una situación difícil. Entonces, hay una serie de ayudas que tienen los menos favorecidos, los que no pagan el IRPF, que son aquellas personas que andan por los 40.000 pesos, pero hay gente que está, los borderline, que podríamos decir, que están en una zona cercana, a los que ahora se atienden, que están entre los 40 y los 50 y algún mil pesos, a los que hay que atender para evitar que se caigan, ¿no? El Uruguay quizás no tiene posibilidad de ayudar a todos los que necesitaríamos, pero bueno, es importante ir encontrando aquellos sectores que están en dificultad e irlos ayudando. Evidentemente que para los menos favorecidos de la sociedad ya hay algunas ayudas y tenemos entendido que va a haber un aumento de las mismas, pero hay que evitar que se caigan los que están en una situación un poquito más desahogada, pero que están en una situación de riesgo, ¿no? En la reunión que mantuvieron con el presidente de la República, ¿se habló acerca de la jubilación mínima, que era un reclamo, por ejemplo, que hizo Manini? Bueno, se hizo el planteo, también se planteó algo que a nosotros nos preocupa mucho, que es el tema del atraso cambiario. El equipo económico desestima que existe en el Uruguay atraso cambiario. Nosotros entendemos que la política del Banco Central de aumentar las tasas de interés es lo que de alguna forma ha generado ese atraso, porque ha atraído capitales que se venden, se transforman en pesos, se colocan en deuda pública y le generan una diferencia a esos inversores. Ahora, la o a jubilación esos especuladores. mínima, perdón que se lo vuelvo a consultar. ¿Hubo algún anuncio en esa reunión de la posibilidad de un incremento? No, a fuer de ser sincero, no hubo un anuncio. Nos interesa particularmente un aumento de la jubilación mínima, es uno de los temas por los que estamos bregando hace un tiempo y tenemos la esperanza de que en un futuro próximo se contemple esa aspiración de Cabildo. ¿Cómo fue ese diálogo con el presidente? Porque ni bien terminó el discurso, Manini, por ejemplo, puso en Twitter que veían con buenos ojos los anuncios, pero le faltó anunciar el aumento de la jubilación mínima.
Bueno, ¿Se le dijo con esas palabras directas al presidente en la reunión del viernes? bueno, se dijo, no era una instancia en la que íbamos a generar polémica, pero se hicieron los planteos por nosotros y por otros legisladores de dudas y objeciones, porque bueno, cuando se reúnen 100 y pico de personas, obviamente que no todos coincidimos, pero en un tono muy amable, de respeto, y yo creo que fue una reunión muy positiva. ¿No? ¿Qué otros anuncios o qué otro diálogo existió en base a los anuncios del día anterior, en esa reunión de Suárez y Reyes? Bueno, se precisó un poquito más cuál va a ser el alcance de lo que ya ha dado en llamar alivio tributario, ¿no? Como ustedes saben, este alivio tributario supone una rebaja del IRPF que va a alcanzar a alrededor de 320.000 personas. Ahora, esta no es una rebaja de la tasa del IRPF, sino que es un aumento de las deducciones. Y me parece que se va por el buen camino, porque uno de los defectos que ha tenido el IRPF, como se configuró inicialmente, fue el de ser muy magro en materia de deducciones. El impuesto a la renta tiene que tener deducciones, porque no es lo mismo una persona casada que uno soltero, no es lo mismo un casado sin hijos que un casado con hijos, y entonces se han aumentado la posibilidad de las deducciones en el IRPF, que tenían un tope del 10% al 14%, y eso va a significar una renuncia fiscal importante de alrededor de 320 millones de dólares. Bueno, también se ha aumentado el monto de las deducciones por préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, y eso nos parece muy importante. El sueño de la vivienda propia es un sueño que hay que alimentar, y también la deducción por arrendamiento, porque bueno, sabemos que mucha gente no llega a cumplir con ese sueño y tiene que arrendar, y la deducción por arrendamiento también ha sido aumentado el porcentaje con ese límite del 14% que yo les señalaba. ¿Esperaban más? Uno siempre espera más. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en el tema del gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Son las exoneraciones que el Estado aprueba. Y es un poco lo que yo le estaba diciendo al principio. En el Uruguay hay una situación de relativa injusticia, en que hay un sector de la población y de las empresas que tiene que pagar todos los tributos, pero si viene un gran inversor, y frecuentemente un inversor que viene del extranjero, hay que exonerarlo de prácticamente todos los tributos, porque si no, esa inversión no se hace porque no es redituable. Lo cual quiere decir que nuestros micro, pequeños y medianos empresarios, de alguna forma a veces hasta trabajan a pérdida, porque tenemos una de las presiones fiscales más altas del continente. Y en ese sentido hay una idea de modificar esa exoneración, porque lo ha dicho también el economista H en ese sentido, que hay que cambiar un poco la cabeza y transformar la realidad tributaria de nuestro país. ¿Hay una idea de encaminarse por ese lado? Porque también el hecho de traer inversiones hace que se generen puestos de trabajo, se mueva un poco más la economía. ¿Hay una voluntad política de hacer eso? ¿De una reforma tributaria del país? Bueno, es por lo que brega Cabildo Abierto. No vemos al equipo económico en esa línea, ¿no? Pero, bueno, dicen que la gota grada la piedra, y nosotros hemos sido muy persistentes en ese sentido, porque entendemos que se está generando un problema grave para el futuro, porque vamos a tener dos sectores tributarios, los que están exonerados de todo y los que tienen que pagar todo. Y los que tienen que pagar todo en algún momento se van a cansar y van a decir, bueno, no podemos, no queremos, y vamos a estar en problemas. ¿Pero es posible eso? Porque si no vienen más inversiones y según quienes dirigen la economía, las grandes inversiones son las que mueven la aguja y las que generan fuentes de trabajo, bueno, mire, si hago medidas para que no vengan... Tenemos el caso paradigmático de UPM, ¿no? No solo le exoneramos de todo, sino que le construimos un tren, le compramos toda la energía eléctrica que produce a precios que son superiores a los del mercado, etcétera. O sea, a veces tenemos que tener un poco de cuidado, hay que negociar bien.
También le digo que, bueno, por la vía de la exoneración de la promoción de inversiones, se han exonerado pelotitas de golf, el amueblamiento de un estudio contable o la adquisición de algún vehículo eléctrico. Y ese tipo de ese tipo de inversiones, yo no creo que sean las inversiones que generen trabajo, ¿no? O sea, yo creo que el régimen de exoneración tributaria que prevé la ley de promoción de inversiones tiene que ser revisado, tiene que tener una mayor transparencia, a mi juicio, y es un régimen que importa algo más de $1.000 millones por año. O sea que es una cifra muy apreciable, es casi la mitad de la deuda externa que abonamos por año. Domenech, ¿no? le quería consultar para no dejar pasar el tema de estas rebajas que va a haber del IAS, del IRPF. Ahora tiene que haber un tratamiento parlamentario también. ¿Cuándo se podría implementar? ¿Qué tiempos maneja el gobierno en ese sentido? ¿Qué se les informó en la reunión? ¿A partir de cuándo podrían, o cuál es el objetivo que se plantearon? Bueno, tiene que cerrarse los ejercicios fiscales para poderse hacer efectivas las declaraciones juradas y hacer valer las exoneraciones que se prevé, por ejemplo, en el caso del IRPF. O sea que hasta el año que viene, difícil. Y sí, puede ser. Y todo esto también en medio de la discusión de la reforma jubilatoria. ¿Cómo viene esa discusión? Cabildo, bueno, marcó ahí una diferencia y, por ejemplo, el otro día el presidente que estuvo en El Espectador, cuando le preguntaron un poco por la convivencia de la coalición, hizo ahí como una pausa, como que dejó entrever que hay ciertas dificultades. Bueno, realmente nosotros estamos preocupados por el periodo que se tiene en cuenta para calcular la tasa de reemplazo, ¿no? Que se pretende elevar a 25 años. Y fíjese que en aquellas carreras, en esas actividades laborales donde hay una gran diferencia entre los ingresos, o mejor dicho, los sueldos del ingreso y los finales, eso supone una rebaja sensible del haber jubilatorio respecto al haber de actividad. Entonces la persona que se jubila va a sentir el salto. Estoy percibiendo una cifra X y ahora vengo a percibir una cifra muy inferior cuando me jubilo, que soy una persona ya con años, con problemas de salud, con dificultades para... 5 años más. Bueno, ya en los hechos va a estar trabajando 5 años más, ¿no? Pero yo soy partidario, yo tengo mi experiencia personal, que yo hasta los 65 años me sentí muy pleno. Yo realizo actividad agropecuaria, andaba a caballo, recorría el campo, incluso en alguna oportunidad algún cliente me pidió que le fuera a revisar un campo y la gente se sorprendía de que el escribano era el que se subía a caballo y recorría el campo. Hoy no estoy en condiciones de hacer eso, ¿no? Sí, no es lo mismo tampoco para otro tipo de trabajo más esforzado pero hoy en día, hasta ¿no? los 65 años, yo creo que se puede, en la generalidad de las actividades se puede trabajar. Lo que sucede es que, bueno, si me jubilo a los 65 años, tengo que tener un haber jubilatorio razonable que me permita vivir en las mismas condiciones que vivía cuando yo no estaba jubilado, ¿no? Y si me llevan a la tasa de reemplazo a los 25 años, voy a tener como dicen los muchachos, un saque en mis ingresos muy importante. Domenech, si no se modifica como está ahora, ¿no? Que son los mejores 10 años y se pasa de los 25, si no, ¿hay una negociación en ese sentido para que se modifique? ¿Cabildo no votaría la reforma? Bueno, sería muy mala técnica de negociación avisar lo que vamos a hacer. No vamos a avisar lo que vamos a hacer. Bueno, pero el televidente en su casa está pensando, sacando cálculos, a ver qué le sirve más y qué no. Y también los parlamentarios son en definitiva la voz de claro, quienes están a favor o en contra de eso, ¿no? Pero no queremos perjudicar el resultado de la negociación. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para atender ese tema y otro tema que nos preocupa, que es el de las inversiones de las AFAP. En el exterior. Las AFAP manejan dinero de los uruguayos. Hasta ahora ese dinero de los uruguayos se ha invertido en el Uruguay. El proyecto de ley abre la posibilidad de que se invierta en el extranjero. Me parece que en un país como el nuestro, que está todo para hacer realmente,
porque necesitamos más hospitales, más carreteras, más puentes, más liceos, más escuelas. Bueno, necesitamos más de todo. El dinero de los uruguayos tendría que ser invertido en Uruguay, porque además vemos la experiencia internacional de esos fondos de inversión extranjeros que son precisamente fondos pensionarios, que son muy importantes. Bueno, los reducidos fondos que puede generar la economía uruguaya que se inviertan en el Uruguay, ¿no? Y después está el tema de la caja notarial, que nosotros entendemos que es un error, me corresponden un poco las generales de la ley, que un sistema que hasta ahora ha sido financiado exclusivamente con los saberes de los escribanos y de los empleados de los escribanos, termine siendo, que la seguridad social notarial termine siendo financiada por el resto de la población, porque se va a privar a la caja notarial de un porcentaje de ingresos que va a ir a la SAFAP y se le va a compensar con dinero que obviamente va a provenir de rentas generales, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cosas que nosotros entendemos que sería importante revisar y, bueno, la vamos a pelear como hemos hecho en tantas otras cosas. ¿Están dispuestos? Porque acá el flamante presidente de la Cámara de Diputados dijo que él sigue convencido que el 31 de marzo es la fecha para que esté pronto este proyecto de ley. ¿Ustedes entienden que la discusión se va a postergar y se va a aprobar más adelante en caso que suceda? Bueno, yo pienso que en temas tan importantes como este, además una ley que va a regir dentro de 10 años, no tenemos que apresurarnos ni tampoco vamos a aceptar ultimátums. O sea, si están dadas las condiciones se podría votar, si no se podría extender. A mí me parece que el Poder Ejecutivo va a tener que hacer algún esfuerzo para acercarse a la posición de Cabildo Abierto. ¿Qué pasa con el compromiso que se firmó en Compromiso por el País? Bueno, pero el compromiso es de aprobar una ley que reforme el sistema de seguridad social, pero no cualquier ley, ¿no? Tiene que ser una ley razonable. Y la ley tiene cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que le ha interesado a muchísima gente y que está muy expectante es de poder seguir trabajando luego de jubilarse. Bueno, nosotros no tenemos la intención de frustrar la aprobación de la ley, pero me parece que en un gobierno de coalición hay que acercar las partes. No, hay que transar, estamos aceptando la ley, pero tenemos esos puntos de diferencia. Bueno, yo espero que el Poder Ejecutivo los contemple. Dar cabida a la iniciativa que tiene Cabildo Abierto para los deudores del Banco Hipotecario, ¿podría habilitar o aflojar posiciones en esta negociación por la ley jubilatoria? Bueno, no se nos había ocurrido, pero no es una mala idea, ¿no? Contrate la asesora para la negociación. No, estoy diciendo algo que es habitual en el Parlamento, no se dice muchas veces, pero que bueno, te cedo esto y me das pasó el año pasado en la Cámara Alta. Exactamente, y se está mencionando, ¿no? Y un poco el presidente lo mencionó también en la entrevista. Pero es lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Es muy bueno transar. Uno no puede pretender ganar el partido por goleada, ¿no? Bueno, pero si Cabildo Abierto considera que sí o sí no se puede aumentar a 25 años, ¿no? La tasa de recambio, igual lo acepta porque le sale otra ley con otro tema que mete ese gol, digamos, ahí puede haber... Yo no lo quiero mirar desde esa perspectiva. Mire, a mí me acaba de llamar la viuda de un viejo amigo. Yo le hice la escritura de la casa con un préstamo del Banco Hipotecario hace como 20 años y hoy debe prácticamente lo mismo que hace 20 años. Entonces, ese es un drama de muchos compatriotas. Tenemos llamados prácticamente a diario por ese tema. A mí me ha llamado la atención la intransigencia de las autoridades del Banco Hipotecario en esa materia. Hay una realidad que los préstamos del banco se dan en una moneda artificial, que es la UR, que ha tenido una evolución que no se compadece a veces con los ingresos de la gente y con la evolución del mercado inmobiliario. Como en tantos otros temas, lo que en principio era una solución hoy es un problema y hay que resolverlo. O sea que si saliera esa iniciativa, ¿podría aceptarse que se calcule 25 años para hacer la jubilación de una persona en la reforma? Bueno, me hace una pregunta a boca de jarro que no estoy en condiciones de contestarle en este momento, pero yo le diría que el problema de Banco Hipotecario es otro problema muy importante y muy serio, porque es nada más que, ni más ni menos
que el tema de la vivienda, ¿no? Que es un tema extremadamente delicado porque la certeza y la tranquilidad que le da a uno vivir en su casa y saber que el techo lo tiene seguro es muy importante y no podemos jugar con eso, ¿no? Domenech, con estos planteos que se hicieron, ¿no? La reforma de la seguridad social, las rebajas impositivas, la reunión del viernes pasado en Suárez y Reyes, ¿cuál es el diagnóstico de la coalición? Usted dice, pues si nos vamos a ir de la coalición. No, a ver, un ex integrante de Cabildo Abierto dijo que en febrero Cabildo se iba de la coalición. Entonces... Bueno, yo no lo veo así. Mire, yo creo que en política uno tiene que tener en cuenta de que uno aspira al poder, quiere llegar al poder y quiere llegar con sus ideas. Pero tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? Estamos trabajando con el futuro de la gente, ¿no? Y es muy importante darle estabilidad al gobierno. Nosotros muchas veces nos hemos tragado el sapo, como se dice vulgarmente, por asegurarle al gobierno estabilidad, al Poder Ejecutivo estabilidad. Este gobierno es vamos a decirlo con toda claridad, porque es como lo percibe la gente, es un gobierno del Partido Nacional y nosotros lo apoyamos para darle estabilidad porque el país no se merece la zozobra de un gobierno que no puede gobernar, ¿no? Entonces nosotros vamos a actuar con responsabilidad. Nuestro objetivo no es un objetivo meramente partidario. Por sobre el partido está el país y la gente que tiene que tener tranquilidad. Yo viví años de inestabilidad política muy grandes, ¿no? Décadas de 60 y de 70. Ser veterano tiene sus ventajas, uno tiene experiencia y el país tiene que ahorrarse, lo que tú me decías fuera de cámaras, tiene que ahorrarse los insultos, los agravios personales. Tenemos que... Esa palabra patriotismo no puede ser nada más que una palabra. O sea que Cabildo se queda dentro de la coalición. Yo le diría que en principio nosotros le vamos a dar estabilidad al gobierno, que es lo que necesita, no el gobierno, lo necesita el país. ¿Qué sapo se tragó Cabildo Abierto? Bueno, me lo reservo. Gracias por estos minutos. No, el agradecido soy yo. Cerramos por aquí la entrevista con el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, 9 de la mañana, 18 minutos.